Gardner no terminó durmiendo en un baño por falta de esfuerzo. Terminó por un error financiero que tal vez tú estés cometiendo. La película En busca de la felicidad, The Pursuit of Happiness, del 2006. De eso es de lo que vamos a hablar en este episodio 2 de El dinero primero. La película empieza con una voz en off de Chris Gardner diciendo que él no conoció a su padre y que no iba a permitir que eso se repitiera con su hijo, que su hijo sí iba a conocer a su papá. Y empieza con eso y es interesante porque él quiere, en base al background que él trae consigo, quiere mejorar esa situación en su familia. Vemos algo muy interesante también en cuanto a la relación de él con su pareja, que aquí yo veo algo muy interesante que es la falta de comunicación sobre el dinero en la pareja. Él ve una cosa, ella ve otra. Por supuesto que tienen diferentes formas de ver cómo ellos deben vivir. Él como hombre tiene una forma más idealista, ella más práctica, más de aquí ahora. Él quiere más, ella pareciera que se conformara con poco pero estable. Y al final la pareja rompe, ¿sí? Pero yo lo que veo es falta de comunicación en cuanto al dinero, en cuanto a los planes, porque el dinero, yo todo el tiempo lo digo, no me canso de decirlo, que no es solamente el dinero. Los problemas de dinero, las cosas tienen su base en otras cosas, ¿sí? Es decir, los problemas de dinero son el reflejo de otros problemas de comunicación, y eso es lo que yo veo entre la relación de Chris Gardner con su pareja según la película. Según la película, vamos a empezar hablando según la película. Hay datos de que en la vida real de Chris Gardner las cosas no fueron tan como se muestran en la película, ¿sí? Porque, bueno, si no lo sabes, te lo digo que la película es basada en hechos reales de la vida de Chris Gardner. Entonces, sabemos que él vende escáneres óseos, unos aparatos médicos, y que le cuesta venderlo. Le cuesta. En la película se cuenta que él compró un montón de esos aparatos médicos con sus ahorros. Y después nadie los quería. Era muy duro venderlos. Entonces podemos hacer un paralelo como el ladrillo, ¿sí? Como la gente escoge eso como el único instrumento de inversión que aceptan, el único, ¿sabes? La única forma de invertir viable para un montón de personas es el ladrillo, los bienes inmuebles, aunque no es la mejor de las inversiones. Es ilíquido, hay que invertir muchísimo de una. Tiene un montón de incomodidades, además de eso, ¿qué tal van a ser los inquilinos? No está escrito, sabes, que te van a tocar los mejores inquilinos. No está escrito tampoco que vas a encontrar inquilinos rápido, que los vas a tener durante años. Cada vez que unos inquilinos se van y otros vuelven, es un lío. Hay que preparar el apartamento como mínimo, ¿sí? Hacerle reparaciones. Y incluso si tienes el apartamento alquilado por años, debes ir guardando un dinerito para, en el momento en que estos inquilinos se vayan, poderle hacer reparaciones al inmueble y volverlo a alquilar. Es decir, ¿sabes? Son un montón de cosas. Además, la tubería se daña, ellos no lo van a reparar. Tienes que ir tú a repararlo. Entonces, un montón de cosas que o por desconocimiento o por miedo la gente no las toma en cuenta a la hora de invertir en inmuebles. Y entonces aquí volviendo a la película, ¿sí? Chris Gardner como que se
aferra a esos aparatos médicos y va y los vende y va y los vende y se topa todo el tiempo con la misma pared que le cuesta venderlos. Pero bueno, eso es poco, ¿sí? Porque para los que ya han visto la película ven que ese señor pasa por un montón de calamidades. Después cuando vemos que sí, que un poquito le va yendo bien, va vendiendo, se va deshaciendo de los escáneres, pasa que le embargan la cuenta bancaria porque tiene un montón de deuda tributaria también, debía pagar impuestos que no pagaba. Entonces, sin preguntarle, ¿sabes? Sin más ni más, le vienen y le restan dinero de su cuenta bancaria, se queda, si no me equivoco, con $21 en la cuenta. Entonces, por supuesto que termina durmiendo en un baño público con su hijo pequeño. ¿Por qué pasa eso? O más bien, ¿cómo hubiera evitado él que pasara eso? Con un fondo de emergencia, teniendo un fondo de emergencia. Por supuesto que habiendo pagado sus impuestos a tiempo, pero bueno, este señor estaba pasando por un montón de calamidades, como que todo se le vino encima y eso también, sí, eso de que le embargan la cuenta bancaria. Pero bueno, igual, con un sistema, con una estructura, con un fondo de emergencia, estando pendiente de sus finanzas, de su dinero, teniéndolo al día, estando al día. Por más dura que sea una situación, por más poco que sea un ingreso, yo estoy segura, yo creo que sí se puede tener las finanzas al día y tener un colchón de emergencia, un fondo de tranquilidad, yo lo llamo, para solventar esas eventualidades. Entonces, él termina durmiendo en un baño y ahí vemos cómo llora, ¿sí? Por su desesperante situación. Está solo con su hijo, su esposa lo dejó, pero hay una escena muy bonita donde él está con su hijo jugando al básquet, al básquetbol, y él le dice, no permitas que nadie, ni siquiera yo, te diga que tú no puedes lograr lo que tú quieras lograr. Entonces, aquí vemos yo veo la determinación que él tiene, decide que yo voy a salir adelante, cueste lo que cueste. Y no convirtiéndose en otra persona, no haciéndose perverso, no ¿sabes? Pasándole por encima a la gente, sino al contrario, como teniendo más humildad y más respeto hacia los demás. Eso me llama mucho la atención. Y con respecto a lo que le dice a su hijo, sí, yo veo aquí que él tiene la determinación de salir adelante y le da esa semilla, siembra la semilla en el cerebro de su hijo. Y esto nos remite también a lo que traemos, sí, de atrás, a que él decide de forma consciente cortar con esa herencia mala que él trae de su papá que ni siquiera conoció, dándole a su hijo consejos de que sí, de que tú puedes salir adelante. Y no solo eso, sino que le demuestra con hechos, le demuestra con esfuerzo, no dejándose, no tirando la toalla, ¿sí? Y aquí también pasa algo muy interesante que es el sesgo de supervivencia. Solamente vemos al que salió, al que surgió. ¿Sí? El solo hecho de que exista esta película basada en hechos reales, en la vida de Chris Gardner, ¿sí? Nos dice que nos muestra que es una persona que sobrevivió, que pasó por todos esos desafíos y salió adelante. Pero como él, hay un montón de otras personas que no lo han logrado, ¿sí? Que no lo han logrado, son los más, pero no se ven. Nadie va a hacer una película de miles, millones de personas que también se han esforzado muchísimo, que han tenido la determinación, pero bueno, no les ha resultado, ¿sí? Entonces, eso es algo interesante también a tener en cuenta porque
sabemos de él, sabemos de su esfuerzo, sabemos de su determinación, sabemos que sí, él pudo salir adelante y yo creo en el esfuerzo. El esfuerzo es muy importante, pero también hace falta la estructura detrás, ¿sí? Esa estructura, por eso les hablaba al principio del fondo de emergencia, muy importante porque es lo que a uno le permite seguir al ruedo, seguir, ¿sabes? No, como que no tener que salir del juego porque hay lo que sigue es un abismo. Cuando uno tiene esa estructura financiera, ¿sí? Este podcast se llama El dinero primero, porque sea lo más importante. Hay otras cosas que son muy importantes, las relaciones entre las personas. Se nos muestra Chris Gardner, que tiene una relación muy estrecha con su hijo y hace todo justamente por sacar a su hijo adelante. Es decir, el dinero primero no porque el dinero sea lo más importante, sino que el dinero es prioridad para que lo que es importante funcione, salga adelante. Como les decía, el sesgo de supervivencia, ¿sí? Él tuvo me provoca decir, tuvo la suerte de que sí, de que le resultó, de que logró lo que quería. Sabemos que no fue suerte, sabemos que fue muchísimo esfuerzo, muchísima fe también, ¿sí? Determinación, fe, esfuerzo, muchas noches sin dormir, lágrimas. Todo eso tiene su importancia, ¿sí? Pero no nos olvidemos que hace falta una estructura, un sistema detrás que hay que poner en marcha para ayudarnos, porque el esfuerzo sin estructura no es, mm, no es lo más probable es que vayamos a quedar entre los que no salieron, ¿sí? Para poder como que acercarnos, asegurarnos hasta aquel Chris Gardner que sí lo logró, es teniendo una estructura, creándose una estructura. La pasantía. La pasantía. En la película se nos muestra que él hizo una pasantía no remunerada de medio año y que eran 20 personas de las que iban a escoger a solamente una. Imagínense todo el contexto que traemos, sí, de este señor, que la esposa lo deja, tiene un hijo pequeño, ¿sabes? No tiene un sustento un ingreso con que sustentarse y además la pasantía es muy fuerte, son habilidades que él tiene que adquirir de cero y que además no es remunerada. Él da el paso, él escoge hacerlo, pero como les decía, es más una apuesta, ¿sí? Más una apuesta que una decisión consciente, cuando uno tiene una estrategia, cuando uno tiene un sistema, cuando uno va y sabe que tiene un margen de error. A mí me gusta mucho esta imagen, esta expresión, ¿sí? Cuando uno tiene un margen de error, es una cosa. Cuando no lo tiene, como el caso de Chris Gardner, es más bien una apuesta. Más bien una apuesta. Al final, cuando él consigue el empleo, consigue ser uno de 20, se nos muestra que él no puede contener las lágrimas, sale y se aplaude a sí mismo. En ese momento tan emocionante, aparece el propio Chris Gardner por la calle. Si lo ves con atención, se muestra Chris Gardner que aparece en la película, sí, el verdadero. Yo les prometí que les iba a hablar de lo que no está en la película. Que en la vida real del verdadero Chris Gardner, la pasantía sí fue remunerada, les pagaban $1000 al mes y no duró 6 meses, sino 10 meses. La cosa es que su hijo, como en la película se muestra a un niño de unos más o menos 7 años, en realidad el hijo de este señor tenía un mes y medio. Imagínense, él solo con un niño muy pequeño, bastante pequeño, de un mes y medio, en la pensión donde él
quería vivir, podía vivir, no aceptaban niños y no tenía el dinero para alquilar un apartamento. Por eso vivió muchas calamidades, terminó durmiendo un par de noches en un baño, en parques, en la calle, en hoteles muy baratos, ¿sí? Dando tumbos, pues tratando de sobrevivir ese tiempo. Porque realmente fue duro, ¿sí? No, o sea, es decir, en la película se muestra que la pasantía no fue remunerada para el drama, pero la realidad no fue menos dramática, ¿sí? Porque por más que le hayan estado pagando $1000 al mes, tenía un niño bastante más pequeño y no lo aceptaban en la pensión con niños, entonces tenía que hacer de tripas corazón para poder salir adelante. Como siempre les digo, esta charla no es un sustituto de ver la película. Si no la han visto, después de escucharme, creo que va a ser muy interesante para ustedes verla. Y si ya la vieron, bueno, cuéntenme en los comentarios si están de acuerdo con mis palabras, en qué discrepan y podríamos tener una charla muy interesante. Una tarea que les doy ahora, entre este episodio y el que viene, saquen una cuenta. Si tu ingreso, el que tienes hoy, dejara de existir por algún motivo, ¿cuánto tiempo podrías mantenerte? ¿Cuánto tiempo podrías mantenerte sin ingreso? Anótalo. Nos vemos en la próxima.